solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a Fouetté, este espacio de Opus 94 que cada semana nos permite ver la música y escuchar la danza. Hoy vamos a platicar de la prácticamente única compañía que logró poner en jaque a los famosísimos ballets rusos de Sergei Diaghilev. Y es que en este 2020 se cumplen 100 años de la aparición de los ballets suecos de Rolf Desmarais. Esta compañía pues fue la gran rival de los célebres ballets rusos de Diaghilev y en la misma época igualmente exploraron las fecundas relaciones entre danza, poesía, música, pintura y cinematografía. En 1909 fue que Diaghilev decide llevar a París a un grupo de jóvenes pero talentosos bailarines rusos que en sus primeros momentos presentaban coreografías muy originales creadas por Mikhail Fokin. Posteriormente, pues fueron célebres las coreografías que hiciera Václav Nijinsky, Leonid Massin, Bronislava Nijinska y finalmente George Balanchine. En el momento en que Diaghilev conquista con sus bailarines París, pues se presentaron obras que mostraban un poco del folclore ruso, pero también tenían la característica que abordaban el ballet desde otra perspectiva, refrescando un poco la imagen y la idea que se tenía ya como muy fija en aquellos años en el ballet, en la Ópera de París fundamentalmente. Mikhail Fokin fue el creador de este gran suceso de los inicios de Diaghilev, en donde se presentaron pues las danzas polovtsianas del príncipe Igor, que era una danza fuerte y salvaje que apantalló al público. Hubo obras como Sherezada, El pájaro de fuego, en fin, todo este repertorio de Fokin. Pero pues Diaghilev estaba enamorado de Nijinsky y esto hizo que Diaghilev permitiera que Nijinsky empezara a hacer sus experimentos coreográficos también, y después de una serie de discusiones y tratar de hacer entrar a Diaghilev en razón, Fokin deja la compañía. Al dejar la compañía, entonces Mikhail Fokin va a Suecia y ahí descubre pues lo que se estaba haciendo en el Ballet Real de Suecia y conoció a algunos de sus bailarines. Y él empezó pues también a tener acercamientos ahí y querer como promover entre los artistas que estaba descubriendo ahí en el medio de la danza, hacer pues una especie de compañía que pudiera hacer la rivalidad a Diaghilev. Al final esto no se concretó para Fokin, pero esta idea sí se quedó sembrada en la mente de alguien más. Y así aparecen los ballets suecos de Rolf Desmarais. El creador de la compañía, Rolf Desmarais, es, como en el caso de los ballets rusos, un empresario con gran sensibilidad artística, una conjunción que en realidad se ha dado en muy pocas ocasiones. Rolf Desmarais, que nació en 1888 y murió en 1964, era un gran viajero descendiente de una de las más ricas familias aristocráticas de Suecia. Y entre sus pasiones estaba coleccionar obras de los grandes maestros de la escuela española de los siglos XVI y XVII, especialmente del Greco, así como de cubistas franceses, sobre todo de Picasso, Braque y Léger. Pero sus inquietudes artísticas se perfilan cuando conoce a Jean Borlin en 1918. Este bailarín y coreógrafo tuvo la ocasión de trabajar con Mikhail Fokin, pues fue de estos artistas que convivieron durante los años que estuvo Fokin ahí, y pues logró recoger la inspiración de los ballets rusos. Borlin entró a formar parte del grupo de la Ópera Real de Estocolmo y aspira a una carrera internacional que sin duda consigue. Se convierte en el bailarín estrella de la compañía y en su principal coreógrafo. Marais y Borlin se entienden rápidamente y comienzan a preparar un proyecto artístico conjunto. Una gran compañía al estilo de los ballets rusos, pues con toda esta semilla que había sembrado Fokin. De hecho, Fokin, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, deja Suecia para regresar a Rusia. Y posteriormente, cuando estalla la Revolución Rusa, regresa a Suecia, en donde más o menos había palabrado que él iba a tener pues algo en la formación de esta nueva agrupación, pero bueno, para entonces Marais y Borlin habían decidido pues mejor hacerse cargo ellos del proyecto e hicieron a un lado a Fokin,
pero sin duda la semilla creativa y de ideas y como de la nueva propuesta de hacer danza, pues la había dejado ahí bien sembrada Fokine. La oportunidad de llevar a cabo esta gran empresa de los ballets suecos se les da a Marais y Borland a través del periodista francés Jacques Hebertot, que había ido a Estocolmo con motivo de la gira de un grupo de comediantes franceses. En un primer momento, Marais encarga a Hebertot organizar un, pues como concierto de danzas que se llevó a cabo en París el 24 de marzo de 1920 en el Teatro de Champs-Élysées, teatro que también habían usado los ballets rusos de Diaghilev en algún momento. En este concierto se presentaron solamente una serie de solos creados y bailados por Jean Borland. Entre ellos destacan Escultura Negra y Arlequín, que era un homenaje a la pintura de Picasso. Y con ello se dan los primeros pasos que van a dar forma final al proyecto artístico conjunto. En un segundo momento, y después de haber intentado hacerse con diversos teatros en vano, Jacques Hebertot reserva para esta nueva compañía el Teatro de los Champs-Élysées y nombra a Rolf de Marais como director. Constituidos ya como una compañía internacional, los ballets suecos toman este teatro como su sede principal. Este teatro había estado vacío durante la Primera Guerra Mundial y aprovechan entonces la oportunidad para firmar ahí por principio un contrato de 10 años. Y es ahí en donde van a hacer la mayor parte de sus 26 creaciones, todas muy relacionadas con los miembros más eminentes de la Escuela de París. Y es que en efecto, los ballets suecos forman un perfecto laboratorio internacional e interdisciplinar gracias a este grupo de artistas extranjeros que buscan en el París de esa época llenar sus aspiraciones de creación liberadas de todo el rigor o la rigidez del academicismo. Es entonces cuando el director de Marais hace traer artistas de todas partes del mundo que trabajan codo a codo al lado de bailarines franceses, escandinavos, suecos, daneses o finlandeses. Entre sus filas, escritores como Hans Christian Andersen o compositores como Kurt Atterberg. A su vez, los artistas franceses se benefician de la gran difusión de sus creaciones gracias a las constantes giras que les llevan por multitud de países. Durante 5 años, porque los ballets suecos pues no lograron superar a los ballets rusos de Diaghilev y solamente tuvieron una duración de 5 años, la compañía se convierte en la agrupación más importante de Francia y la Escuela de París encuentra en ellos a su mejor embajador. El resultado de este trabajo de los ballets suecos fue el nacimiento de propuestas tan novedosas como sugerentes que destacaron por su modernidad artística, musical y coreográfica. Y es así que, con Rolf de Marais como socio capitalista e ideólogo y Jean Borland como coreógrafo y líder de la compañía, se daba el debut de estos ballets suecos de Rolf de Marais en el Teatro de Champs-Élysées de París el 25 de octubre de 1920. La compañía estaba compuesta principalmente por bailarines provenientes de la Ópera Real de Estocolmo y bailarines del Ballet Real de Copenhague. Desde el primer momento, desde este primer día, tuvieron un marcado carácter innovador. De hecho, pues esto de la innovación era su arma para destronar a los ballets rusos de Diaghilev, que aún en ese momento, en 1920, no se habían recuperado totalmente de la crisis sufrida durante la Primera Guerra Mundial. Aunque, pues con crisis, con la guerra que se atravesó, con todos los problemas que se sucedieron uno tras otro, pues aún, después de ese 1920, le quedaban todavía 9 años más de vida a la compañía de Diaghilev. Pero volviendo a los ballets suecos, el programa de la primera temporada, que se llevó a cabo del 25 de octubre al 6 de diciembre de 1920, constaba de 10 piezas que reflejaban el carácter vanguardista con el que pasaron a la historia. En la primera noche, el público parisino pudo apreciar 4 obras: Derviche, Jeu, Iberia y La Noche de San Juan. Derviche fue la primera obra que abrió el programa y está inspirada por el trabajo de Marie Wigman. Y es que esta bailarina expresionista alemana sería la primera en interpretar un giro derviche en noviembre de 1917 en la escuela Laban en Zúrich. En su juventud, Rudolf Laban había descubierto en Bosnia las danzas derviches. Marie Wigman entonces retoma esta figura singular en 1919 en Danzas Extáticas. Después, en 1926, también habría de presentarlas en otra coreografía que se llamaba Monotonía 3.
Sin lugar a dudas, Jean Borlin conoció acerca de estas experimentaciones alrededor de la danza libre de Mary Wigman en 1918, mientras él pasó una temporada en Copenhague, pues la capital de Dinamarca se había convertido en un centro de vanguardia durante la Primera Guerra Mundial. Pero fue realmente en Estocolmo donde Borlin presenta por primera vez un solo llamado Danza del Derviche. Esto fue en diciembre de 1918 y para esta primera creación derviche, digamos, usó una música de Igor Stravinsky. Borlin remontó este solo en 2 ocasiones, en Copenhague y Helsinki en 1919, antes de presentarlo en París en este concierto previo a la gran aparición de los ballets suecos que dio en marzo de 1920. En esa vez ya usó la música de la danza de los 7 velos de la ópera Salomé de Alexander Glazunov. A partir de la temporada de octubre de ese mismo 1920, en esta primera función y en las sucesivas, ya no bailaba solo este número de derviche, sino que salía acompañado de 4 bailarines. Borlin obtiene un franco éxito con derviches que se convirtió en un verdadero ballet sobre el sufismo, una corriente mítica del Islam. El compositor Roland Manuel, que asistió a estas funciones, se entusiasmaba por este divertido cuadro de derviches en donde la música que inspiraba al giro creada por Glazunov provocaba pues el vuelo de estos largos vestidos cónicos de donde los pies de los bailarines emergían como los pistilos de grandes cálices blancos. Paul Bertrand también hacía algunos comentarios a este número de derviche y ubicaba la originalidad del ballet en su ambiente, reteniendo el efecto giratorio de los pesados vestidos blancos que giraban sobre un escenario de Mouveau y sobre un fondo de oro de una simplicidad suntuosa. Y entonces, pues con este derviche que abría oficialmente las temporadas de los ballets suecos en París, Jean Borlin pues intentaba conquistar y ocupar el lugar que los ballets rusos de Diaghilev habían ocupado en su momento y crear el mismo asombro que pues los bailarines de Diaghilev habían generado. Vamos a escuchar la danza de los 7 velos de la ópera Salomé de Alexander Glazunov. Es la orquesta de la Ópera Estatal de Hamburgo, dirigida por Karl Böhm.